Buenas noches familia, qué gusto estar con ustedes. Son las 7 de la noche en punto. Es la hora de nuestra clase Vida Cristiana Saludable. Vamos avanzando ya, llegando a la mitad del curso y estamos muy contentos de poder llegar hasta aquí. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente y pues bienvenidos, bienvenidos a esta clase. Vamos a hacer una oración. Todos los que tengan posibilidades enciendan sus cámaras para que nos podamos ver y podamos interactuar. Y pues empezamos nuestra clase. Oremos. Padre, gracias por esta noche, gracias por la oportunidad de volver a vernos para nuestra clase. Sabemos, Señor, que tú tienes algo especial que mostrarnos el día de hoy. Tú tienes una palabra que nos va a inspirar, nos va a confrontar, nos va a empujar para seguir adelante en nuestro caminar contigo. Por favor, ayúdame, Señor, a exponer esta clase lo mejor que se pueda y que cada uno de mis hermanos y hermanas puedan tener ese corazón dispuesto para recibirla y que tu palabra dé fruto. Ese es mi anhelo. Te lo pido en el nombre de Jesús y todos decimos en voz alta, amén. Muy bien, pues vamos a empezar y ustedes ya saben, porque ya son varias clases, empezamos siempre con ustedes, compartiendo sus tareas, compartiendo sus testimonios, compartiendo este algunas de las cosas que ustedes están también experimentando y viviendo, su junta con su compañero de oración, etcétera. Entonces, pues vamos a empezar escuchándolos, ¿sale? Eh, la semana pasada checamos la plática de alimentándome espiritualmente y dejamos de tarea hacer un devocional. Entonces espero que lo tengan listo, que todos lo hayan hecho. No todos me lo mandaron, unos sí, otros no, pero vamos a escuchar por lo menos uno hoy. Y si alguien más quiere compartir, pues también lo hace. ¿Qué onda, Idalí? ¿Estás lista para compartirnos tu devocional? In Spanish, please. ¿Sí me escucha? Sí, sí, sí. Mi discipulado de Lucas 6:45 y dice que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Yo pienso que este versículo trata de que hay gente mala que no creen en Jesús, que hacen, que hacen pecados, pero de todos modos Jesús perdona a la gente mala. Y hay gente buena como yo que cometemos errores, pero nosotros sabemos que no debemos de hacer esos errores porque conocemos. Ajá. Y luego tu oración. Se apagó se apagó tu Com- ahí está. Ajá, ahora sí. ah, Señor, perdona a la gente mala que comete errores que no conocen de ti. Perdóname a mí por decir cosas que no debo decir y hacer. Gracias por estar a mi lado por siempre y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén, súper bien. Bueno, yo leí tu devocional y lo entendí súper bien, pero sabes, no se pudo escuchar muy bien, por lo menos yo aquí no lo puedo escuchar muy bien. Vamos a hacer algo, Idalí. A lo mejor es el internet. ¿Qué tal si apagas la cámara y nos lo lees otra vez? ¿Puedes? Y a lo mejor va a ser menos consumo de internet y ya vamos a poder escucharte mejor. ¿Te parece? Sale, ok. Entonces apagas tu cámara y te escuchamos con el puro micro. Leo otra vez. Sí, o sea, lo que pasa es que se escuchaba un poquito, ahí está. Si quieres léelo así, yo creo que se va a escuchar mejor, porfis. Okay. Um,
El que es bueno de la bondad que atesora al corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Yo pienso que este versículo trata de que hay gente mala que no creen en Jesús, que hace pecados, pero de todos modos Jesús perdona a la gente mala. Y hay gente buena como yo que cometemos errores, pero nosotros sabemos que no debemos de hacer esos errores porque conocemos de Dios. Mi oración fue, Señor, perdona a la gente mala que comete errores que no te conocen que no conocen de ti, y perdóname a mí por decir cosas que no debo de decir o hacer. Gracias por siempre estar a mi lado, por siempre y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, súper, muchísimas gracias. Ahora sí se escuchó muy bien, Idalí, gracias, ¿eh? Fíjense, pues aquí, ¿qué es lo que podemos notar, familia? Lo que podemos notar, por lo menos yo lo noté, tal vez tú también, que Idalí leyó ese versículo, de ese versículo entendió algo y sobre eso que ella entendió, ella oró. No, un devocional es eso. No necesariamente tiene que ser excesivamente largo. Tampoco es obligación que sea excesivamente corto, pero estamos empezando y estamos aprendiendo y estamos obligándonos a nosotros mismos a que cuando leemos la Biblia nos detengamos a meditar en lo que leímos. Eso es lo que Idalí hizo y yo creo que su devocional está bastante bien. Así que felicidades, Idalí, entendiste súper bien de qué se trataba este asunto. Ahora yo te voy a hacer una pregunta aquí. ¿Quién es tu compañera de oración y si te has reunido con ella últimamente? Cuéntanos poquito. Mi compañero de relación es normal y sí me he juntado cada jueves con ella. ¿Quién es? Perdón, otra vez. Y la otra vez nos juntamos en el domingo caminando. Oh, no, razón. Ok. Fíjate que se me hace que cuando hables vamos a tener que apagar la cámara Y porque se corta. Nos lo dices otra vez, porfis, pero sin cámara, porfis, perdón. Ahí está, ahora te oímos. ah, Ujú. y sí nos juntamos cada jueves y el domingo pasado nos juntamos cuando terminó iglesia y siempre oramos por mi escuela, que me vaya bien, y por mi abuela. Ok, está malita con cáncer, ¿no? Oye, Idalí, ¿quién es tu compañera de oración? ¿Nos puedes decir de nuevo? Norma son. Ah, Normita Zun, súper bien. Gran compañera de oración. Felicidades. Gracias, Idalí, por compartir tu devocional y también compartirnos sobre tu compañera de oración. ¿Ok? Thank you. Muy bien. Alguien que tenga su devocional y quiera compartirlo con nosotros, que digas tú, yo lo hice y pum, lo quieras compartir. ¿Quién mero? Porque me mandaron varios, algunos, pero no están en clase, no pudieron venir. Entonces, si hay alguien que está en clase e hizo su devocional, estaría curada escucharlo. ¿Quién mero? O me lanzo así directo y pregunto y todo. A ver, a Elia Álvarez, te escuchamos, Elia. Hola, Gracias. noches a todos. Yo empecé y aproveché el devocional para hacer doble tarea, devocional y empezar con Mateo. Y tomé como 4 versículos que me resaltaron mucho. Ajá. Y de primera de Mateo, empecé con el 1:21, dice, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús porque porque salvará a su pueblo de sus pecados. 2. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino de los cielos está cerca. 3. Demuestren con su forma de vivir que han sido arrepentidos de sus pecados y que han vuelto a Dios. 4. Y una voz desde el cielo dijo, este es mi hijo amado, a quien me da gran gozo. Ujú. Y mi aprendizaje fue
que Jesús vino por un propósito de salvación y todo estaba profetizado y absolutamente todo se cumplió, lo que me dice que todas sus promesas se seguirán cumpliendo. También debemos de buscar arrepentirnos y predicar como lo hacía Juan, dando el mensaje de arrepentirnos y volver al Señor porque Él está cerca. También es una promesa por cumplirse. Ujú. Debemos ser diferentes después del arrepentimiento, porque dice, mostrando con nuestra manera de vivir que nos hemos arrepentido de nuestro pecado. Así es. El otro es una reflexión que dice, porque esto es la obediencia, envolvernos a Dios y agradar a Dios, y eso a Él le da gozo, como Jesús lo hizo. Mi oración fue, Padre de Gloria, gracias por tu infinito amor, gracias Jesús por ser el Salvador de mi alma. Yo creo en ti, pero es un regalo tan grande que me cuesta comprenderlo. Es que vivir tanta gloria y gracia es muy difícil para entenderlo a mi mente. Te pido que ayudes a mi fe y a confiar en tu inmenso amor. Te pido perdón por mi pecado, el pecado de mi familia, mis fallas de carácter y mi mala actitud, mi falta de agradecimiento incluso algunas veces. Espíritu Santo, vuelve mi corazón y vuelve mi anhelo por ti. Te necesito. Sin ti estoy muerta. Enamórame cada día más. Revela a mi Señor y adiestra mi boca para anunciar tu palabra y vivirla. Transfórmame con tu palabra y ayúdame a llevarte abundante fruto, porque eso te agrada. Mm, por mí misma yo no puedo, pero te entrego mi disposición porque estoy aquí. Me dispongo a tu voluntad. Quiero ser una ofrenda de olor fragante a tu trono, que suba como un aroma fragante, lleno de gozo, por obra de tu espíritu en mí. Quiero agradarte en todo momento y glorificarte, mi Señor. Amén. Amén. Esa fue una buena oración. Miren, qué interesante. Si se pudieron dar cuenta, ¿qué es lo que hizo Elia? Leyó la Biblia, meditó en lo que leyó, hizo algunos comentarios personales, reflexiones, las anotó y luego hizo una oración. Ahora, algo que yo noté, y yo sé que todos lo notaron, el asunto no es que hizo una oración larga solamente. No, no, no. Fíjense en esto. ¿Listos? Hay personas, tal vez Elia es de esas personas, yo me identifico de esas personas. Hay personas que nos cuesta trabajo concentrarnos así nada más en una cosa y nuestra mente a lo mejor se va, pero cuando escribimos nos podemos concentrar más. Entonces escribir tus oraciones es bueno cuando eres una persona que se distrae fácilmente. Lo voy a repetir, escribir tus oraciones es bueno cuando eres una persona que se distrae fácilmente. Entonces, porque estás poniendo toda tu atención en lo que estás haciendo y eso está bien. Hay personas que no tienen ningún problema y pueden orar sin distraerse, pero hay otros que sí tienen problemas y se pueden distraer mucho. Yo soy uno de esos. Cuando descubrí a un pastor que yo admiro mucho, un hombre ya grande, que él escribía sus oraciones y que decía que llenó cuadernos enteros con sus oraciones, a mí me dio mucho alivio porque, y él decía, lo que pasa es que para mí era horrible tratar de orar y sentir que mi mente se iba a otras cosas y cuando menos pensaba ya estaba en otra cosa, pero no orando. Pero para él su solución fue escribir sus oraciones. Yo no sé si sea el caso de Elia, pero a lo mejor por eso yo percibí eso mientras ella estaba orando y como así soy yo y eso me pasa mucho a mí, entonces dije, se me hace que Elia es como yo en ese sentido. Bueno, una pregunta ya que estás aquí, Elia, estuvo súper bien en tu devocional y todo, pero ya que estás aquí, pregunto, ¿has tenido reuniones con tu compañera de oración? ¿Dónde? ¿Cuándo? Cuéntanos un poquito de eso, porfis. Ufas, la verdad es que mi mejor experiencia en mucho tiempo son mis citas casi terapéuticas. Mi compañera de oración es Leti Carmona Ok. y que es como que ya quiero que sea mi momento de reunión. Y ha sido, lo hemos tratado de distribuir como de que, ¿cómo te fue en la semana? El ajetreo mientras voy manejando porque paso por ella y después nos reunimos en un café que esté medio solón para poder platicar más cómodamente. Y después entramos como que, a ver,
qué agradecimientos tenemos de la semana, porque estuvimos orando la una por la otra y que Dios obró. Así que pues nos retroalimentamos con testimonios de lo que pasó en la semana y nuestra fe aumenta y después volvemos a hacer nuestra lista de peticiones y oraciones y así como que ya vamos a esperar la siguiente semana a ver qué Dios contestó, ¿no? Y es como que esa parte de animarnos, de estar orando y estar expectantes por lo que Dios va a hacer y que vemos que Dios está contestando nuestras oraciones. Entonces, pues está, no, es bien terapéutico aparte. Oye, me gustó que utilizaras la palabra terapéutico y les voy a decir por qué a todos, ¿sale? Gracias, gracias, Elia. Miren, familia, a ver, voy a empezar por esto. La psicología es algo muy joven en relación a la edad de la humanidad. ¿Estamos de acuerdo? La humanidad tiene miles de años sobre la Tierra. Y desde que la humanidad es humanidad, hay problemas emocionales, mentales, estrés, depresión, ansiedad, preocupaciones, siempre. Obviamente va cambiando de acuerdo a la época, pero la humanidad siempre ha tenido que lidiar con ciertas situaciones. Ok, ¿cómo lidiaba la humanidad antes de que existiera la psicología? Si la psicología a lo mejor todavía no tiene ni siquiera 150 años. ¿Cómo le hacía el ser humano antes? ¿Sabes cómo le hacía el ser humano antes? Con la fe. ¿Sabes cómo le hacía el ser humano antes? Con la comunión con otras personas. El problema que tenemos el día de hoy es que estamos bien súper comunicados. Puedes hablar en tiempo real con una persona en el otro lado del mundo, pero la verdad es que somos personas increíblemente solas porque no tenemos esa interacción unos a otros. Entonces, hoy tienes que pagar para que el psicólogo te pueda escuchar porque no tienes con quién sentarte a abrir tu corazón realmente. Entonces, eso que está diciendo Elia el día de hoy, me encanta que lo pueda decir de esa manera porque es la verdad. Que tú tengas la experiencia genuina, real, transparente y honesta de reunirte con una persona y abrir tu corazón y platicar con esa persona y contar las cosas que estás luchando y que la persona simplemente te escuche, te dé su opinión, te diga lo que percibe de parte de Dios, te cuente lo que dice la Biblia y ore por ti. Eso es increíblemente terapéutico, tal como Elia lo acaba de decir. Entonces, si tú practicas el hábito de reunirte con tu compañero de oración, te vas a ahorrar mucho dinero en terapia, ¿eh? Y que no se vayan a agüitar los psicólogos conmigo, pero es la verdad. Entonces, yo te recomiendo. Ahora, obviamente, tiene mucho que ver quién es tu compañero de oración. Leti Carmona es una mujer de Dios, Leti Carmona es una mujer fiel, Leti Carmona es una mujer de oración. Entonces, pues, la experiencia que está teniendo Elia, pues, es increíblemente enriquecedora, por lo que acabamos de escuchar. Gracias, Elia. Muy amable y gracias. Bueno, ¿qué onda, Marta Castillo? ¿Nos quieres leer tu testimonio? Gracias por enviármelo. Entonces, vamos a salir de los devocionales y nos vamos a ir a los testimonios, ¿sale? Este, pero sigan enviando sus devocionales, esto es bueno. Y ahora, ojo, una recomendación importante. ¿Listos? Familia, si tú haces tu devocional nomás para salir la clase, no sirvió de mucho este curso. La intención es que tú te mantengas haciendo tus devocionales por el resto de tu vida. Estamos aprendiendo a vivir una vida cristiana saludable. Ya aprendimos a orar. No nada más aprendiste a orar con el método de Jesús para salir el curso. No nada más aprendiste a hacer un devocional nomás para que yo te ponga palomita en la tarea. Tú quieres saber hacer un devocional y mantenerte haciéndolo por el resto de tu vida. Tú quieres mantenerte orando por el resto de tu vida. Tú quieres vivir una vida saludable por el resto de tu vida. Entonces, porfis, manténganse en este hábito de ir a la palabra, meditar en ella, orar, porque es allí donde el Espíritu Santo hace su obra de santificación en tu vida. Y de hecho ese es el tema que vamos a ver el domingo próximo. Santificación se llama. Bueno, ¿qué onda? ¿Lista, Marta? Vamos a escuchar su testimonio y luego le voy a interrogar con su compañero de oración y todo. Pero vamos a escuchar su testimonio por ahora. Ay, Dios, bueno. Hola, buenas noches a todos, ¿no? Buenas noches. Ay, mi testimonio. Hola, soy Marta, vivo en La Paz. Desde antes de conocer mi vida era un poco
pues un caos, ¿no? Completamente. Salía mucho, pues iba a antros, bares, tomaba, fumaba. En mis trabajos no que era muy exitosa, pero como que duraba, pero no crecía, ¿no? Y como que no estaba ahí solamente por el recurso, no estaba como que muy a gusto que digamos. Entonces, me iba mal económicamente, amorosamente, todo mal. O en mi casa era un caos. No me gustaba estar en mi casa porque, pues, todo hacía mal. Entonces, por justa razón, en mi casa todo el tiempo me regañaban, así que, pues, no. La que me instruyó realmente a estar aquí fue mi mamá. Mi mamá fue la primera en ir a la congregación. Yo solamente la acompañaba, la dejaba ahí, porque mi mamá casi no ve en las noches. Entonces yo la llevaba, nos queda retirada un poco la congregación. Entonces yo la llevaba 1 o 2 meses a la semana y solamente la dejaba ahí. Me iba a otras partes ya mencionadas, ¿no? Mi mamá siempre me invitaba, hasta que un día no supe a dónde ir y ese día le dije, va, te acompaño. En ese momento entré a la congregación y algo cambió en mí. Las alabanzas tocaron mi corazón y me salieron lágrimas del corazón. No entendía el por qué, pero era algo que me gustaba mucho sentir, que me gustó mucho sentir. Entonces, ahora entiendo que desde ese momento mi proceso ha sido súper, ha empezado ha empezado mi proceso, me empezó mi proceso, mejor dicho. Ujú. Y siendo súper lento, llevo 5 años en la congregación, en las cuales esos 5 años me mudé de municipio. Yo pensé que aquí no era lo mío, me fui a Los Cabos, regresé. Mi papá, yo dije, yo ya no voy a regresar a La Paz solamente por algo extraordinario. Tristemente falleció mi papá. Le doy gracias a Dios porque mi papá era una persona que no creía, que decía en la casa, no, Carolina, Carolina se llama mi mamá, dijo, no me menciones nada, solamente tú ve y ya, y siendo que él conoció la palabra, se bautizó en octubre, tristemente se fue en diciembre, pero sé que está con Dios. Claro. Entonces, a mí me tocó regresarme a La Paz, quedarme con mamá, muy feliz, la verdad. Le dije, Dios, solamente tú sabes por qué. En octubre del 2024 me bauticé. Desde ahí empecé a notar la diferencia completamente en mi actitud, tanto de pensar, tanto de actuar, tanto de ver la vida. Me cambió completamente la vida, la verdad. Ahora, y muy feliz, soy encargada de UJIER, solamente los de la mañana. Tengo apenas una semana. Sé que me falta mucho para aprender, pero la verdad lo tomé con mucha, mucha, mucha felicidad. Cada día me involucro más en la vida de Dios. Mis tiempos sí son un poco complicados tanto en casa como en el trabajo, pero me hago siempre un espacio. He dejado las fiestas completamente con mis amigas, sí voy a cumpleaños, pero gracias a Dios mis amigas han entendido muy bien mi vida. Así que le doy gracias a Dios que siempre las ha tenido cerca de mí. Y gracias Dios por voltearme a ver y cambiar mi vida. Súper, está genial tu testimonio. Muchas gracias por compartirlo. Y sabes que tú puedes sentir que tienes 5 años y que vas muy lenta y que no sé qué, pero el hecho de que te hayas metido al discipulado te va a ayudar, te va a acelerar tu desarrollo con Dios. Te felicito. Mantente Muchas orando, gracias. haciendo tus devocionales y la tarea de esta semana te va a ayudar más a seguir creciendo. Pregunta, ¿has, Excelente. has tenido tu reunión con tu compañera de oración? No, solamente la tuve la primera vez. Ok. Y ya hoy justamente me mandó mensaje mi hermana y por penas ambas de comunicación, ahora lo entendimos justamente hoy. Me le dije, yo me daba pena, le digo, porque siempre la veo ocupada. Y le dije, yo por lo regular estoy desocupada de las 8 de la noche en adelante. Ajá. Entonces le digo yo, y usted veo que siempre anda. Y me dice, no, Marta, me dijo, ¿cómo crees? Me dijo, hay que organizarnos un sábado en la tarde, no hay problema. Me dijo, nos agendamos y vamos. Dije, bueno, pues dije, ya con gusto le dije yo, ya lo podemos, pero hoy justamente lo platicamos y Ujú. por falta de comunicación no nos hemos visto.
Ok, pues te animo que lo hagas, te va a bendecir mucho como ya aprendimos hace un momento con Elia. Gracias, Sí. Marta, muy amable. Terminamos los testimonios y quiero escuchar el testimonio de Annie Satarain. Ella envió su testimonio esta tarde y le pedí si podía leerlo, accedió. Entonces, ¿qué onda? ¿Estás lista? Nomás que tienes apagado. Ah, no, ya te oímos, está bien, súper. Oh, no te escuchamos. Como que sabes que se me hace que te está pasando lo mismo que a Idalit, se corta. A lo mejor si apagas tu cámara, podemos escucharte mejor. Entonces, pero tú escuchas, tú puedes escuchar, no puedes escuchar. Listo. Ahí está, ya te escuchamos mejor, parece ser. Ok. Hola, mi nombre es Ana Sataray, pero mi familia y amigos me dicen Ani. Mis padres se divorciaron cuando yo era pequeña. No me gusta mencionarlo, pero fue a causa de un ambiente de mucha violencia. Fui criada por una madre muy responsable y trabajadora, que siempre trató de darnos lo mejor del mundo. Siempre fuimos tres, mi madre, mi hermana y yo, juntas a todos lados. Éramos una pequeña familia, pero siempre juntas. Como estuve unida a mi familia materna, fui católica por unión familiar. Mi abuela y mi mamá siempre nos enseñaron el Padre Nuestro, rezábamos el rosario, estábamos en la escuela católica e íbamos casi todos los domingos a misa y en Semana Santa íbamos al pueblo de mis abuelos y realizábamos todas las actividades que ofrecía la iglesia. Pero cuando salí de la prepa, mi mamá me mandó a Estados Unidos de intercambio. Ahí conocí a una persona que es cristiana y la acompañaba a la congregación que ella asistía. Conocí a Cristo de otra manera, pero no la comprendía del todo. En fin, regresé a México y todo volvió a ser como antes, ser católica. Desde entonces siento que Dios sembró una semilla en mí, ahora así lo veo. Un año después conozco a mi esposo, cuya familia es cristiana. Veía que eran una familia muy completa y unida, una madre y un padre maravillosos y llenos de amor. Cabe mencionar que mi madre también lo es, pero yo quizás veía admiración en ellos porque veía que no eran una familia disfuncional. Todos admiraban a su padre, es una persona amorosa y llena de sabiduría. Dios los puso en mi camino y siempre deseé formar una familia para mí así. Yo veía que ellos iban a Cefal y me invitaban, pero por respeto a mi madre, porque sabía que se sentiría traicionada si lo hacía, pues no iba. Recuerdo muy bien que siempre he orado de acuerdo a como me enseñaron, pero siempre me dirigía directamente a Dios. Y cuando escuchaba a mi mamá mencionar santos y demás, decía, es que yo no necesito hacer eso. Después de cierta edad, quizás cuando empecé a reflexionar más sobre la iglesia, me cuestionaba por qué solo leíamos, por qué repetíamos lo mismo, por qué no sentía ninguna conexión con Dios. Hace 4 años nace mi hijo, la luz de mi vida, y veo la dificultad de ser madre, hija, esposa y ser yo misma al mismo tiempo. Me resulta hermoso pero abrumador. He comprendido que no se puede tener el control de todo, que se pierde la paz cuando tratamos de tenerlo, llegando a afectar a los que queremos. Y en la búsqueda de esa paz me doy cuenta que estoy muy alejada de Dios, que lo que necesito para tranquilizar mis angustias y para formar un hogar con más amor. Entonces le platico a mi esposo que quiero ir a una iglesia cristiana, pero por el hecho de no sentir que traiciono a mi madre, le dije que no quería ir a Cefal. Y así quedó, pasaron meses, pero nunca me atreví a ir a ninguna congregación. Sabía que Dios me estaba llamando, pero me negaba. Sentía que por mi familia no estaba bien, pero sabía que no quería regresar a lo mismo. Un día mi cuñada me dice que iba a empezar una cédula que habla sobre las mujeres controladoras de la Biblia. Y ella me había invitado a otras cédulas, pero quería ir, pero al final me negaba. Entonces, cuando me habló de esta, me llamó mucho la atención y algo dentro de mí dijo, esta es tu oportunidad.
Y de ahí fue parte de querer conocer más sobre la palabra de Dios, sobre su vida, sobre cómo descansar mi paz en Él. Ahora entiendo que no solo mi paz debe caer sobre Él, sino que mi relación con Él puede ser más profunda y maravillosa. Quiero que mi vida, la de mi esposo y la de mi hijo sea de su agrado, que esté llena de sabiduría, que mi familia crezca espiritualmente en un ambiente saludable, libre, lleno de felicidad y amor. No quiero que mi pasado afecte a mi familia tanto, no quiero repetir patrones y sé que solo entregándome a Dios, poniendo toda mi fe en Él, podrá hacerlo. Así es, súper. Gracias. Y luego, ¿saben qué? Ani recibió a Cristo este domingo pasado en la congregación allá en Mazatlán. Felicidades también por eso, Ani. Aparte está en un grupo de mujeres y hay muchas cosas que la van a llevar a seguir creciendo en Cristo. Pero platícanos, ¿tienes una compañera de oración? ¿Te reúnes con ella? ¿Has platicado con ella? ¿Qué nos puedes contar? Sí, mi compañera de oración es Reina Díaz, ya es mi tía por parte política, ya es una persona adulta y sí nos hemos reunido, hemos platicado sobre lo que siento desde que empecé a ir, sobre todo con mi familia que es católica y cómo he tratado de lidiar con esa parte. Hemos orado mucho por mí para que Dios me dé sabiduría para entender su palabra. Y también tengo unas compañeras de la escuela de mi hijo que son mamás, que ellas son cristianas. Y Ujú. alguna vez me dijeron, ¿sabes qué, Ani? Dios te está llamando. Cuando yo les decía la inquietud que tenía de acercarme más a Dios. Y ellas también son mis compañeras de oración. A ellas también les platico mis dudas y oran conmigo. Súper, pues genial. La verdad es que si te mantienes así, leyendo la palabra de Dios, orando, reuniéndote con tus compañeras de oración, yendo al grupo, estando en la congregación, todo eso te va a ayudar a vivir una vida cristiana saludable, como se llama el curso, ¿sale? Bueno, gracias, Ani, muy amable de tu parte. Bueno, vamos a cerrar esta sección de devocionales, testimonios y compañeros de oración y vamos a ir de una vez al tema de hoy. Así que abran sus manuales, ténganlo ahí a la mano. Ahí, déjenme, tengo que cerrar la lista primero, porque, a ver, voy a cerrar la lista primero. Muy bien. Luego voy a cerrar WhatsApp también. Y ahora sí ya estoy listo para compartir pantalla y revisar con ustedes el manual. Qué buena onda, no saben cómo disfruto estas clases porque cuando yo puedo ver ese milagro de transformación, de vida cristiana, de inicio en la fe y poder ir viendo el desarrollo de las personas, eso es una experiencia inigualable. Me encanta poder ver eso suceder en la vida de las personas. Bueno, la plática de hoy se titula Ejercitando mi fe. ¿Sale? Como todas mis clases, esta también tiene un objetivo y es básicamente que ustedes puedan aprender, ojo aquí, ojo, la importancia de los ejercicios y disciplinas espirituales, fíjate para qué, para tu crecimiento espiritual y que te motives a hacerlo. La importancia de los ejercicios y las disciplinas espirituales para tu crecimiento espiritual. Eso es lo que quiero que ustedes puedan aprender a través de la clase de hoy. Y no nada más porque lo escuchen o porque ya lo han leído, sino porque de verdad impacte tu vida esta información y te cambie. Acuérdense que este curso se va basando en la analogía de un bebé, de un niño. Quienes son mamás o papás, sobre todo de un niño pequeño, de un niño recién nacido, puedes entender mucho de lo que hemos venido explicando clase por clase y lo puedes trasladar a la vida espiritual. Ahora, el bebé, aparte de comer y aparte de comunicarse, también otro aspecto importantísimo en su crecimiento sano y en su desarrollo sano es precisamente el ejercicio. Los niños, por instinto, empiezan a mover su cuerpo, ¿sí o no? Empiezan a abrir y a cerrar sus manos, empiezan a mover sus brazos y sus piernas, tratan de girar su cabeza. ¿Sale? Y eso influye en su sano desarrollo y finalmente en su crecimiento.
Siempre a un bebé le vas a poner una cosa que tenga arriba como monitos que él va a querer alcanzar y tocar y pegarles. Siempre va a tener un cuarto que tenga ciertos colores que le llamen la atención para que él quiera moverse, mover su cabeza, y todos esos movimientos al bebé lo van a hacer crecer. Anteriormente se usaba que los padres envolvían a los niños como tamalitos y los inmovilizaban. Cuando nació mi hijo hace 21 años, la pediatra nos recomendó que nuestro hijo tenía que estar libre totalmente, precisamente para que pudiera moverse, porque el movimiento, el ejercicio, iba a estimular su crecimiento y su desarrollo. ¿Sale? Incluso, por lo menos a mí, hace 21 años, a mí y a mi esposa, nos recomendaron que a nuestro hijo le hiciéramos ejercicios, estirándole los bracitos, levantándolo como abdominales, moviéndole los piecitos, las piernas, para estimular su desarrollo y su crecimiento. Ahora, esto es el concepto. Ahora les va un testimonio. Hace mucho tiempo era yo pastor en una iglesia aquí en Calexico, California, y ahí teníamos una señora que tuvo su bebé. Bien bonita la niña y todo lo que tú quieras, y todo el mundo haciéndole cariños y todos felices por esa bebé, pero resulta que el tiempo pasaba y la bebé no estaba creciendo. Entonces empezamos a preocuparnos, obviamente los papás más y primero que nosotros, y ya después pues era raro que, híjoles, la niña está igual, no crece. ¿Qué es lo que está pasando? Pensaron que tenía algún problema, pues no sé, biológico con el crecimiento, etcétera. ¿Y dónde creen que estaba el problema? El problema estaba en la visión. Como la niña no veía, no trataba de alcanzar nada, no trataba de voltear a ver nada, no trataba de estirarse para poder tocar algo. Entonces, esa falta de intentar alcanzar algo que pudiera ver, eso no la estaba haciendo crecer y desarrollarse. Impresionante cuando yo supe eso, y esto lo relaciono con el crecimiento espiritual. Ahora piensa en esto. ¿Qué pasaría si un miembro de tu cuerpo no se mueve? ¿Qué pasa si te quebras una pierna o un brazo y te ponen un yeso y no puedes apoyarte en esa pierna, o no puedes utilizar ese brazo, ese brazo? Cuando te quiten el yeso, vas a notar que esa pierna o ese brazo está más delgado que el otro. ¿Y por qué? Por la falta de ejercicio, por la falta de movimiento. Entonces, cuando un órgano, cuando un miembro de nuestro cuerpo no se mueve, ese miembro de nuestro cuerpo se atrofia, porque el ejercicio constante del cuerpo nos ayuda a desarrollarnos. ¿Sale? Yo creo que todo eso lo entendemos súper bien a nivel físico y biológico. Lo has visto con un sobrino, lo has visto con un hijo tuyo, lo has visto toda la vida. Todos los ejemplos que te conté los conoces, estoy seguro que los conoces. Ahora, trasladándolo a lo espiritual, sucede exactamente igual. El recién nacido en Cristo debe ejercitarse para crecer y debe desarrollarse espiritual para poderse desarrollar espiritualmente sano. Si el recién nacido en Cristo no ejercita su fe, entonces el recién nacido en Cristo no crecerá. También por eso a veces Dios permite que pasemos por momentos de aflicción, porque en esos momentos de aflicción que nos hacen depender de Dios, eso nos hace crecer en nuestra fe, en nuestra confianza en Él, en nuestra manera de manejar los problemas de la mejor manera. Entonces Dios, por amor a nosotros, muchas veces permite ciertas dosis de dolor que nos hagan a nosotros desarrollarnos y crecer. Porque la vida no es una vida así donde nada más estés ahí a gusto en una hamaca comiéndote un coquito enfrente de la playa. En la vida hay que ser disciplinados, esforzarnos. En la vida a veces tropezamos, a veces fracasamos, a veces tenemos experiencias dolorosas y tristes. Pues en la vida espiritual ocurre también de la misma manera. Pero la persona que crece espiritualmente es aquella que se puede ejercitar y que puede superar las adversidades que empieza a vivir. Todo lo que has aprendido hasta hoy es importante, muy importante, pero lo que vas a aprender a partir del día de hoy es igual o tal vez más importante que lo demás. Ejercitarte espiritualmente te va a ayudar a crecer en tu fe. Ahora,
Hablando de crecimiento, el apóstol Pedro escribió algo al respecto en la segunda carta, ¿no? En su segunda carta. Para él, según lo menciona en este pasaje, ojo, el crecimiento viene como resultado de añadirle ciertos elementos a nuestra fe. Fíjense bien, la fe es nivel cero. En la fe, tú puedes, a través de la fe recibes la salvación de tu alma. A través de la fe en Cristo Jesús, tú puedes recibir la salvación, el perdón de tus pecados, pero no te puedes quedar en ese nivel. Dios espera que crezcas, que te desarrolles, y la única manera es agregarle a tu fe otros elementos. Fíjate cómo lo plantea el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 1, versículos 5 al 11. Checa lo que dice el apóstol Pedro. Dice, precisamente por eso, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que platica Pedro en los primeros 4 versículos? Lo que está diciendo el apóstol Pedro es que tú y yo, ahora que estamos en Cristo, tenemos preciosas y grandísimas promesas de parte de Dios. Dios tiene promesas increíbles para ti. Y entonces dice, precisamente por eso, por las promesas que Dios tiene para ti, te dice, esfuércense por añadir a su fe. Y luego empieza a mencionar los elementos que tenemos que añadirle a la fe. Pero ojo con este detalle, esfuércense. ¿Por qué dice esfuércense? Porque no es algo que te va a pasar. La verdad es que tú puedes, si no te esfuerzas, no creces. Entonces, el crecimiento espiritual no es algo que te va a pasar. El crecimiento espiritual es algo en lo que tenemos que esforzarnos y caminar. No estoy hablando de que tú y yo lo produzcamos, es el Espíritu Santo en nosotros, pero hay una parte que nos toca a nosotros. Somos responsables en un sentido, dependiendo del Espíritu Santo, añadiéndole a nuestra fe otros elementos. Entonces, dice el apóstol Pedro otra vez, precisamente por eso, por las promesas que tenemos en Cristo, ahora a ti y a mí nos toca esforzarnos por añadirle a nuestra fe, número uno, virtud. ¿Qué es virtud? Virtud tiene que ver con ser buena persona, rasgos de bondad, de amabilidad, rasgos de cortesía, rasgos de ser personas buenas. A lo mejor crecimos en una familia donde no había muchos hábitos de ser gente muy buena, muy educada, muy cortés, muy amable. A lo mejor eso no es parte de nuestra familia. La cultura no era así. Bueno, pero ahora estás en Cristo, perteneces a una nueva familia. Entonces, si a ti no se te da natural el ser cortés, educado, bueno, amable, si no se te da natural, entonces nos tenemos que esforzarnos en Dios para añadirle a nuestra fe algo, en este caso virtud, bondad, todo lo que tiene que ver con ser buenas personas. Número dos, a esa bondad o a esa virtud, a ese ser buenos, hay que agregarles entendimiento o conocimiento. Eso es lo que estás haciendo aquí. Estás aprendiendo porque le estás añadiendo a tu fe entendimiento. Tú puedes pasarte 10 años en la iglesia siendo salvo y nunca crecer porque a lo mejor nunca te diste el tiempo de añadirle a tu fe entendimiento. Y entonces te quedaste atorado ahí sin entender millones de cosas que tenías que haber entendido como cristiano. Y hay gente que tiene 10 años de cristiano y no entiende nada porque no le ha añadido a su fe conocimiento. Entonces ahí está el reto para ti y para mí. A tu fe, que es el nivel cero, le vamos a añadir virtud, y a la virtud le vamos a añadir entendimiento o conocimiento. Al conocimiento o entendimiento le vamos a añadir dominio propio. Es decir, si yo soy de los que se me sube el azúcar y empiezo a tirar patadas y gritar, entonces yo tengo que empezar a tomar control de todo eso en el nombre de Jesús, fortalecerme y dependiendo del Espíritu Santo ya no explotar de la misma manera. Tengo que añadirle a mi fe dominio propio y al dominio propio constancia, porque a lo mejor yo soy de los que empiezo algo pero no lo acabo.
A lo mejor nunca he acabado un libro, nunca he acabado una carrera, nunca he acabado un curso, nunca he acabado nada. Entonces tenemos que añadirle a nuestra fe constancia. Hay millones de cristianos alrededor del mundo que no avanzan en su fe porque son inconstantes, no se congregan constantemente, no estudian la palabra de Dios constantemente, no oran constantemente. Esa inconstancia no les permite avanzar. ¿Qué más? A la constancia, devoción a Dios. Devoción a Dios es lo que ustedes han aprendido como un devocional. Eso es devoción a Dios. Que tú tienes un tiempo para orar y después de orar lees tu palabra, la palabra de Dios y después de leer la palabra de Dios plasmas lo que Dios te habla en en un pequeño pensamiento. Eso es devoción a Dios. A la devoción, afecto fraternal. Afecto fraternal tiene que ver con eso, con ser personas afectivas con la gente que nos rodea. Afecto fraternal, amistosos, afectivos, expresivos del amor que sentimos, del cariño. A veces no estamos muy acostumbrados a dar y recibir cariño, no estamos tan acostumbrados a los toques significativos, los abrazos, los saludos, el apretón de mano. Entonces hay que crecer en eso porque a lo mejor no lo traemos de nuestro hogar donde llegamos, donde nacimos, pero ahora estamos en una nueva familia, la familia de Dios. Y al afecto fraternal hay que agregarle amor. La mejor descripción del amor está en 1 Corintios 13 y básicamente tiene que ver con no centrarte en ti y tratar de ser de bendición a los demás. Eso es amor. Y luego dice el apóstol Pedro que si tú y yo nos esforzamos por añadirle a nuestra fe todos estos elementos que acabo de decir, fíjate lo que va a pasar. Dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, fíjate lo que van a hacer. Les harán crecer en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vas a crecer en tu conocimiento de Dios al tratar de aplicar esto que hemos aprendido aquí. Pero fíjate la otra cosa que te va a pasar. Si tú aplicas lo que estás aprendiendo aquí ahorita, eso evitará que tú seas una persona cristiana inútil e improductiva. Ah, caray, qué fuerte. ¿Tú crees que haya cristianos inútiles e improductivos? ¿Tú qué crees? Pues por algo lo dice ahí. Entonces, un cristiano inútil e improductivo es aquella persona que no aporta nada para el avance en el reino de Dios. No queremos decir que no haya sido sincero en su fe. Sí, sí fue sincero, pero ¿qué le faltó? Le faltó añadirle a su fe virtud, conocimiento y todo lo que acabamos de decir aquí. Y eso explica por qué es cristiano. Sí, sí es cristiano, pero inútil e improductivo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros no caer en eso? A nuestra fe les tenemos que añadir otros elementos. Obviamente esto es en dependencia del Espíritu Santo. Yo no te estoy diciendo que tú produzcas esto. Lo que te estoy diciendo es que el Espíritu Santo obrando en ti te permite desarrollarlo y alcanzarlo. Y luego dice, en cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se le olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Eso explica porque hay cristianos que siguen viviendo como si no lo fueran, porque como nunca le añadieron a su fe otros elementos, pues no crecieron y no pudieron ver las cosas como Dios quería que las vieran. Y entonces ahí están otra vez repitiendo la misma historia de antes. Entonces Dios nos llama a que le añadamos a nuestra fe otros elementos. Y luego dice, por lo tanto, y otra vez esta palabrita, esfuércense más todavía. ¿Qué significa esfuércense más todavía? Pues significa que hay un grado de responsabilidad en ti y en mí, que eso no va a suceder por sí solo, que hay una parte que te toca a ti, me toca a mí impulsarlo para que suceda. Entonces, asegúrense, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió.
Si hacen estas cosas, fíjate lo que te va a pasar, no caerás jamás. Y aparte, fíjate lo que dice, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es interesante, esto está muy, muy importante porque lo que te está diciendo básicamente es que nadie va a impedir que tú finalmente llegues a tu encuentro con el Señor. Si tú y yo nos mantenemos en este constante ejercicio de añadirle a nuestra fe otros elementos como los que mencionamos aquí. Yo no sé qué significa para ti esta lectura, ¿eh? Pero a mí se me hace muy impresionante. Porque eso explica por qué muchas personas no se desarrollan como deberían en su vida cristiana y está tan claro aquí y tan práctico y tan sencillo. Entonces, el apóstol Pedro nos había dicho un primer principio ya, que era el de alimentarnos de la palabra de Dios, alimentarnos de la leche pura de la palabra de Dios, el no quedarnos nada más con la leche espiritual que ya tiene otros agregados, ¿verdad? Sino que aprendamos a estar solos con la palabra de Dios, leer la palabra de Dios y dejar que Dios nos hable. Bueno, el apóstol Pedro ahora nos enseña que para crecer sanos espiritualmente hablando, hay que alimentarnos bien de la palabra de Dios, pero ahora en esta segunda carta nos está aconsejando que para poder crecer espiritualmente sanos, también tenemos que esforzarnos por añadirle otros elementos a nuestra fe. El consejo del apóstol Pedro es muy sencillo y muy concreto. Ejercítate espiritualmente. Ese es el consejo. Para que no te quedes como el niño que no creció, para que te desarrolles, para que avances, para que camines en pos de lo que Dios tiene para ti. ¿Cómo la ven? ¿Qué opinas, mi querida Andy? ¿Dónde te habías metido, Andy? Te extrañamos por 2 semanas. Bienvenida de regreso. Pero ¿qué opinas? ¿Qué comentario te merece lo que llevamos hasta aquí? Ya te escuchamos. ¿Sí me escuchan? Perfectamente. Ok, a mí me impresiona tanto la palabra porque es bien clara. A veces uno la explica, pero solita se explica. Así es. Y esta parte, en verdad, hemos aprendido que, pues definitivamente, muchas veces nos quedamos, hay muchos cristianos enanos porque no sienten la necesidad. Bueno, para mí es una necesidad leer la palabra porque es lo que me llena, lo que me edifica. Y como decía la hermanita al inicio, a veces pecamos, pero el Espíritu Santo nos redarguye a través de la palabra. Claro. Y esto nos da ese mensaje, de que tenemos que añadir a nuestra fe esas cualidades. Así es, de acuerdo. Fíjense familia, cómo a veces nos hemos caído en el error de pensar que la fe es como la máxima cosa. Y aquí el apóstol Pedro está poniendo la fe como el nivel básico de la vida cristiana. Añadirle a tu fe virtud. Es como el cimiento. A partir de ahí vas a construir, a partir de la fe que ya hay en ti. ¿Sale? ¿Qué onda, Enrique? ¿Cómo la ves con esto? ¿Qué comentario te merece? Aquí hasta donde vamos. ¿Qué nos puedes decir? Hola, buenas noches a todos. Sí, es algo que pues es lógico que tenemos que alimentarnos y pues más que yo soy una prueba de eso, de que duré muchos años en la iglesia yendo y como así pues no me relacionaba con nadie, no sabía cómo y pues yo pensaba que yendo los domingos ya la tenía hecha y pues estaba ignorante en todo eso. Y pues poco a poco Dios me ha ido revelando y ahorita pues con esto pues me reafirma pues lo que me ha ido enseñando y pues nos anima a seguir así, crear hábitos como lo que estamos haciendo, no hacerlo nada más aquí en el curso, sino quedárnoslo y seguir creciendo espiritualmente. Yo, por ejemplo, ahorita empecé a leer la Biblia, la leo y he hecho los devocionales de todos los días
que he leído, tengo ya como pues, toda la semana leyéndolo y haciendo devocionales, tengo como 7 devocionales ya ahí y Súper. sí ayuda mucho y ya lee uno las oraciones que hace y pues sí, pues pues, es diferente y sí, es como uno debe de hacerle para crecer espiritualmente, pues Ujú. es lo que me queda de esto que estamos viendo, ejercitando la fe, mi fe y la fe de todos. Claro, así es. Súper bien, Enrique. Gracias. Gracias de verdad. Seguimos entonces. Entonces ya vimos lo que nos dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? ¿Quieres crecer? Hay que alimentarte de la palabra y hay que ejercitarte en tu fe. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Ok. Otro líder importante de los inicios de la iglesia cristiana comparó la vida del cristiano con una carrera en la que hay que entrenar con disciplina si es que queremos ganar. Ese líder es el apóstol Pablo y él escribe, 1 Corintios 9, versículos 24 al 27, dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Pues sí, sí lo sabemos, ¿no? Obvio. Y luego nos llama a todos nosotros y nos dice, corran pues de tal manera que lo obtengan. Obviamente aquí no estamos jugando carreras con otros. Aquí a lo que nos está llamando es que a que vivamos la vida cristiana con la misma responsabilidad y entrega que un deportista se prepara para ganar esa medalla. Dice, aquí lo explica, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Entonces ahí está el llamado a entrenarnos con mucha disciplina también nosotros. Y luego te dice, ellos, los deportistas, lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Está brillosito cuando te lo dan, pero luego ya después se llena de moho y empieza a echarse a perder. Pero nosotros, en cambio, nuestro premio es uno que dura para siempre. Y entonces Pablo dice, así que yo no corro como quien no tiene meta, como diciendo, tengo una meta en mi carrera. No lucho como quien da golpes al aire. Dice, no, yo tengo un objetivo, sé a qué le quiero pegar. Más bien, dice Pablo, golpeo mi cuerpo, es un sentido figurado, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede descalificado. O sea, el apóstol Pablo sabe que si no se prepara bien le puede pasar como a cualquier boxeador que no se prepara para una pelea, puede perder. Entonces él entiende que si él no es responsable en su caminar con Dios, puede quedar descalificado también. Y esto nos deja a ti y a mí una lección muy importante. La lección es de que nuestra vida cristiana la tenemos que vivir con esa misma disciplina espiritual, con esa misma entrega como un deportista se prepara para ganar ese premio. De la misma manera tú y yo deberíamos esforzarnos, no porque nos lo ganemos con nuestras propias fuerzas, de hecho no está hablando aquí de la salvación, pero que tú y yo podamos de verdad obtener el premio de crecer espiritualmente y que tenemos que esforzarnos en ello. El apóstol Pedro, que es el primero que leímos, nos retó a ejercitarnos espiritualmente y el apóstol Pablo nos está retando a entrenar con mucha disciplina. ¿Sale? Son términos diferentes, pero es el mismo consejo. Luego, el apóstol Pablo, como coach espiritual y ministerial de un joven pastor en Éfeso llamado Timoteo, le hizo algunas recomendaciones para su desarrollo como líder espiritual y como hombre de Dios. Y es interesante, todas estas recomendaciones implican ejercicio espiritual y todas estas recomendaciones provocan crecimiento espiritual. Checa el dato, mira lo que dice. Primera de Timoteo 4, versículos 7 al 8 y 14 al 15. Dice, le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Todas las culturas tienen sus propias mitologías, familia, ¿sale? En todas las culturas hay sus teorías de conspiración,
que la llorona, que el que sale acá y te dice esto. No, 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 Timoteo, tú no te metas en esas broncas. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Todo el asunto de la mitología grecorromana, no, no, no te metas en esos rollos. Tú mejor ejercítate en la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es la devoción a Dios. Eso es la piedad. Lo que te enseñé la semana pasada de hacer un devocional, leer la Biblia, orar y tener un tiempo personal con Dios, eso es la piedad. Ejercítate en la piedad. Y luego le dice, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, fíjate bien, está hablando en el contexto grecorromano, los Juegos Olímpicos, los deportes de aquel tiempo. Entonces había una cultura del ejercicio a lo mejor tanto o más que en nuestros días. La onda fit estaba todo lo que da en esos tiempos de Timoteo. Las personas que han viajado a Grecia y han visto las esculturas de hombres que han desarrollado sus cuerpos con el ejercicio, se han asombrado pues de alguna manera la capacidad que tenían para trabajar sus propios cuerpos. Entonces ese asunto del físico constructivismo en el tiempo de Timoteo era una cosa seria. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira, el ejercicio físico trae algún provecho. No está mal que vayas al gym, pero la piedad es útil para todo. Si tú eres un hombre piadoso, Timoteo, te va a servir cuando te cases. Si tú eres un hombre piadoso, Timoteo, te va a servir cuando tengas hijos. Si tú eres un hombre piadoso, Timoteo, te va a servir para hacer negocios. Si tú eres un hombre piadoso, Timoteo, te va a servir para todo. La piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Entonces la piedad te capacita para ser una persona de acuerdo a la voluntad de Dios aquí en la tierra, pero la piedad también te capacita para pasar a la eternidad y vivir con el Señor allá en el cielo. Entonces así de importante es la piedad. Versículo 14. Ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Sé diligente. Fíjate lo que dice, sé diligente. ¿Qué es lo contrario a diligente? Negligente. Cuando procrastinamos, ¿verdad? Y dejamos todo para después. Sí, mañana lo voy a hacer, hombre. Y se nos va el mes entero. Entonces lo que le dice el apóstol Pablo es, sé diligente en estos asuntos. Y luego le dice, entrégate de lleno a ellos. Fíjate que son puras recomendaciones, son puros llamados a la intencionalidad, ¿eh? Y luego dice algo bien interesante. Dice, entrégate de lleno a ellos y dice, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ah, caray. O sea que se puede notar cuando un cristiano está progresando en su vida espiritual. Sí, hombre. Sí, se puede notar. Se puede notar en su comprensión de la palabra de Dios, se puede notar en su comportamiento, en su manera de resolver conflictos, se puede notar en el hecho de que comparte su fe con otros, se puede notar en el hecho de que ahora sirve, da, participa. Claro que se puede notar el desarrollo de un cristiano. Entonces le dice el apóstol Pablo a Timoteo, se tiene que notar que estás progresando, Timoteo. No te puedes quedar atorado ahí toda la vida en la misma etapa. Tienes que avanzar, ¿sale? Y el llamado es a ejercitarse. Ejercitarse en la piedad, ejercitarse en el don. Y cuando el cristiano se ejercita en la piedad y en el don, ese cristiano se nota que está progresando. A lo mejor hace un mes no sabías hacer un devocional. Y mi compa Enrique dice que ya lleva como 7. Entonces se nota que está progresando. A lo mejor Idalid nunca había hecho un devocional, tal vez en su vida, y ahora ya lo escribió. En inglés y en español. ¿Qué hubo? Se nota que está progresando. Y así sucesivamente. Se tiene que notar que hay un progreso en tu vida y en la mía. Ahora,
Segunda de Timoteo 2:1 y 5 y 6. Fíjate lo que dice. Así que tú, hijo mío, fíjate la ternura con la que le habla el apóstol Pablo a Timoteo. Así que tú, hijo mío, fortalécete. Otra vez, una orden, una indicación. Fortalécete. Por la gracia que tenemos en Cristo Jesús, fortalécete. Asimismo, otra vez, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. Tienes que hacer las cosas de acuerdo a las reglas de Dios, no de acuerdo a tus reglas, Timoteo. No se va a adaptar Dios a ti, tú te tienes que adaptar a Él, Timoteo. Tú te tienes que alinear a lo que en la palabra de Dios está establecido, Timoteo. No le vas a cambiar a la Biblia tú las cosas. Tienes que hacerlo de acuerdo al reglamento, ¿sale? Entonces, todo esto que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo está hablando básicamente de la responsabilidad que un cristiano tiene. Elia, dinos. Entonces, entiendo que son diferentes conceptos, la salvación, el crecimiento espiritual y la santidad. Claro. Lo que pasa es que, mira, cuando una persona nace de nuevo, esa persona pues es un recién nacido en Cristo, ¿sale? Nacer de nuevo habla de la salvación. Estás en otra posición delante de Dios y estás en otra condición espiritualmente hablando. Cuando naces de nuevo, cuando eres salvo. Pero a partir de que tú eres salvo, empieza en tu vida un proceso que es el proceso de santificación. Ese proceso de santificación te va a llevar a crecer espiritualmente. El Espíritu Santo te santifica, pero el creyente tiene un grado de responsabilidad en esa santificación. Por eso el apóstol Pablo aquí está, y el apóstol Pedro también, están llamándonos a asumir la parte que nos toca a nosotros. Haz de cuenta que tú y yo ponemos nuestra parte y el Espíritu Santo se mueve en ello para que suceda el milagro de la santificación, de la transformación, del crecimiento en tu vida y en la mía. Pero tenemos el potencial de que eso suceda porque cuando creímos el Evangelio, el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros. Ahí tenemos todo el potencial para desarrollarnos como hijos de Dios. Y el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros. Ahora nosotros, en dependencia con el Espíritu Santo, tenemos que hacer nuestra parte, que es lo que el apóstol Pablo nos está llamando aquí a cada uno, o en este caso, el apóstol Pedro a todos los cristianos en general, el apóstol Pablo en la primera fracción que leímos también, en este caso a la iglesia de los Corintios, y aquí el apóstol Pablo directamente a un joven pastor llamado Timoteo. En los tres casos nos están llamando a esa responsabilidad personal que tenemos como creyentes. En esa misma medida que nosotros respondemos, es que vamos creciendo, es que nos vamos santificando, es que nos vamos perfeccionando en Cristo. Espero haber contestado tu pregunta, Elia. Súper. Bueno, ¿vamos bien? Ok, entonces el apóstol Pablo recomienda a Timoteo que para que todos puedan ver que está progresando, él tenía que ejercitarse tanto en la piedad, que tiene que ver con nuestra devoción a Dios, como en el don que recibimos de parte de Dios. Eso es un tema que veremos más adelante en el curso número 3. Entonces, la piedad es la devoción cristiana. ¿Cuál es la devoción cristiana? La oración, la lectura y meditación de la palabra de Dios, que estas dos ya lo aprendieron a hacer, pero también el ayuno, eso lo vamos a empezar a ver. También el servir, eso lo vamos a ver. También el dar, también el compartir nuestra fe. Fíjense que ayer, ayer y hoy hablamos del dar, en la lectura de la mañana. Ahorita que vamos a checar lo del dar en las próximas clases, a lo mejor pueden marcar esas para volverlas a escuchar. Pero es parte de esas disciplinas, ¿no? Entonces, otra vez,
La piedad es la devoción cristiana. Y la devoción cristiana es básicamente la oración, que ya saben cómo, la lectura y la meditación de la palabra, que también ya saben cómo, el ayuno, el servir, el dar y el compartir su fe, que lo vamos a ver en las próximas semanas. Y cuando nosotros nos ejercitamos en todas estas disciplinas, lo que va a suceder en tu vida y en la mía es crecimiento. Es crecimiento. Entonces, el apóstol Pablo también reta a Timoteo a fortalecerse en su fe. Y todo esto nos enseña entonces que para crecer espiritualmente necesitamos ejercitarnos espiritualmente. ¿Cómo la ves, Adán? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué comentario te merece lo que has oído hasta ahorita? Lo que estaba pensando es que muchas veces el mismo Espíritu Santo nos da ese entendimiento, Así pero es, también nosotros lo hacemos a un lado. Y así es es. cuando, bueno, no necesitamos el Espíritu Santo, su guía, pero pues también necesitamos, como en este curso, que tener un guía, alguien que nos enseñe para poder llevar ahora sí que todo ese proceso y seguir creciendo. Claro, porque estas cosas a lo mejor, pues, no a lo mejor, estas cosas ahí están, pero si nadie te las va enseñando, entonces, pues, simple y sencillamente ahí pueden estar toda la vida y tú nunca irlas asumiendo, ¿verdad? Exacto, súper. ¿Qué onda? Oh, por aquí andaba el Joram. ¿Ya te fuiste, Joram? Ah, ya te vi, Joram. ¿Qué onda, Joram? ¿Qué piensas de lo que has oído hasta aquí? ¿Qué nos puedes decir? Pues me hace pues muy bien la clase de hoy, de que nos tenemos que alimentar y todo eso para Así, crecer. así es, espiritualmente, ¿no? Y también de hacer el devocional. ¿Cómo te fue? ¿Hiciste el tuyo? Sí, Mándamelo, compa. quiero mandar el grupo, pero me salió más o menos. Bueno, ándale pues, gracias. Vamos a seguirle entonces. Muy bien, entonces, ¿por qué hay creyentes sin progreso espiritual entonces? ¿Por qué? Pues porque no se ejercitan en su fe, familia. ¿Falló Dios? No, Dios no falló. Lo que nos hace falta es ejercitarnos en nuestra fe. Dios no falla, familia. Nomás que nosotros, hay una parte que nos toca a nosotros. Nosotros colaboramos con Dios también en la obra que Él está haciendo. Entonces, hay cristianos que se conforman con congregarse, nomás, como nos decía Enrique hace rato, ¿no? Y a veces hay quienes ni en congregarse son constantes. Y entonces el resultado es que nunca se logran desarrollar espiritualmente, nunca logran alcanzar el propósito para el cual Cristo Jesús los alcanzó a ellos. Una cosa es ser salvado y otra cosa es ser usado. Entonces, ser usado por Dios tiene que ver con moverte en ese propósito que Dios tiene para ti. Entonces hay personas que pueden ser salvas, pero nunca descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para ellos. Entonces hay que ir creciendo, hay que ir avanzando, ¿sale? Bueno, ¿cómo nos ejercitamos espiritualmente? Esa es la pregunta. ¿Cómo nos ejercitamos espiritualmente? Pues a través de las disciplinas espirituales. ¿Qué disciplinas espirituales nos van a ayudar a mantenernos en crecimiento espiritual constante? Pues lo que leímos acá arribita. ¿Sale? La lectura, la oración, la lectura y meditación de la palabra, el ayuno, el servir, el dar, el compartir nuestra fe. No son las únicas disciplinas espirituales, pero son las que vamos a revisar aquí. ¿Sale? Y si nosotros nos mantenemos en esto haciendo nuestra parte, entonces el crecimiento va a suceder. ¿Cómo la ves, Cris? Cris Flores, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué piensas? ¿Qué comentario te merece lo que has oído hoy? Ahí Hola, está. buenas noches. Hola. Eh, bueno, me ha parecido pues muy interesante. Eh, He notado, sí, con todas estas cosas de hacer el devocional, he tratado de hacerlo de mi testimonio. Con mi compañera de oración nos hemos juntado todos los lunes
Súper. Y bueno, estoy totalmente de acuerdo y sí siento que, o sea, el Espíritu Santo nos da esa santidad y pues, como dice usted, o sea, tenemos que estarnos preparando, ejercitándonos, conociendo y ahorita que lo he estado haciendo, es para mí pues de gran bendición porque pues he aprendido y incluso cuando platico ya con una persona, a veces me salen cosas, o sea, contesto cosas que antes pues no, yo soy muy callada y muy tímida, pero ahora me ha ayudado un poco y, o sea, me da gusto tener ese conocimiento para poder contestar. Cuando estaba haciendo el devocional, ahora como que es una cuestión que va así que es consecutiva, o sea, leo y digo, ah, es por esto, o así, o sea, uno va conociendo y conociendo y conociendo y teniendo esa esa hambre de seguir, y es por eso que tenemos que estarnos alimentando con esa hambre, ¿verdad? Con esos deseos de más y de más y de más. Ha sido de mucha bendición estas clases y pues ahí voy. Me cuesta a veces trabajo, pero porque no entiendo y pregunto de acá y de acá, pero bien, muy bien. Oye, Cris, entonces quiere decir que tú notas progreso en tu vida. Sí, mucho. Sí, 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 mi esposo lo nota también, le da mucho gusto que yo esté avanzando, porque ahorita es cuando se está notando. Tengo 4 años de asistir a la iglesia y ahorita es cuando estoy avanzando, o sea, se están notando esos cambios en mi vida. Gracias a Dios. Uy, qué alegría. Muchas gracias, Cris. Muy amable, ¿eh? Por nada. Bien. Sale pues. Conclusión. Conclusión. Familia, no podremos crecer si no nos ejercitamos. Es necesario ser intencionales en practicar las disciplinas espirituales que nos darán crecimiento. Y tengo que insistir en esto, familia. No es nomás mientras está el curso. Háganlo como una nueva manera de vivir. El curso se llama Vida Cristiana Saludable, no curso cristiano saludable. La onda no es que se acabe el curso y se acabó el... No, no, no. Se trata de que esto tú lo adquieras como unos nuevos hábitos que no tenías. ¿Sale? Eso te va a ayudar mucho en tu caminar con Dios y en tu desarrollo como cristiano. ¿Cuál es la tarea de hoy? La tarea de hoy es hacer su testimonio. ¿Sale? Más adelante van a saber cómo van a usar ese testimonio, pero ahorita mientras tanto vayan haciendo su testimonio. Miren, el formato que les di nada más es una guía, no, no es como cuestionario, es una guía para que ustedes se vayan dirigiendo cómo escribirlo. Es muy importante que ahí agreguen, pues, quién eres, cómo era tu vida antes de conocer a Dios, cómo fue, cómo conociste a Dios, pero también que agregues un poquito cuál fue tu experiencia acercándote a la congregación, porque obviamente, finalmente la idea no es nomás que la gente escuche cómo tu vida ha cambiado. La idea es que la gente también se interese en integrarse a una comunidad cristiana donde su vida va a poder ser cuidada por otros creyentes. Entonces ese elemento de el papel que juega la iglesia en tu vida es importante. Yo cuando leí el testimonio de Annie, por ejemplo, al final le dije, oye, agrégale un poco qué es lo que ha significado para ti, acercarte a la congre, ahora que aceptaste a Cristo, todo eso, porque es parte, ¿no? De lo que, de la vida cristiana. No nada más se va a quedar la cosa en la inquietud que yo tenía de saber más de Dios, sino también cómo Dios utiliza pues a la gente de su pueblo para que entonces nuestras vidas vayan pues cumpliendo sus propósitos, ¿no? ¿Qué onda, Naomi? ¿Qué nos dices antes de terminar nuestra clase? ¿Con qué nos despides? ¿Con qué te quedas de la clase de hoy? Ahí está. Ya. Buenas noches. Pues son muchas cosas que todavía no termino de procesar. Creo que estoy de acuerdo con todo y pues siento muchas pedradas hacia mí. No personal, pero sí siento que pues todo me está checando
todo me está checando, yo entro y salgo de la iglesia, hay cosas que luego soy muy enfocada y luego no tanto, y sí siento que todo el tema esto de seguir nutriéndonos, pues me falta mucho, tengo mucho que aprender, pero pues creo que voy bien porque pues estoy aquí, estoy interesada en saber más, en meterme más un poquito en la comunidad y, y pues nada, sí estoy aprendiendo, vaya. Súper, genial. Ujú. Y si vas bien porque estás aquí, ya vi que no tienes ninguna falta, qué buena onda. No, no, sí me he dado el tiempo de dejar de trabajar y tomarme el tiempo de estar aquí, pues. Súper, gracias. De nada. Muy bien, familia, pues vamos a terminar nuestra clase. Oro por ustedes y los dejo en libertad, ¿sale? Vamos a orar. Padre, mil gracias por la clase de hoy, por todo lo que aprendimos, porque fuimos desafiados por tu palabra misma a ser intencionales en seguir creciendo y ejercitándonos. Sabemos que la obra es tuya, que nosotros no podemos hacer esto por nosotros mismos. Es tu Espíritu Santo que mora en nosotros, pero tú utilizas medios de santificación. Y esos medios de santificación son precisamente nuestra devoción, pero también esa intencionalidad en ser disciplinados para seguir creciendo en ti. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí con este mismo deseo que yo de crecer. Te pido que los sigas bendiciendo, que los sigas llenando de tu gracia, que los sigas bendiciendo con tu favor y que sigan creciendo en ti. En el nombre de Jesús yo te lo pido y todos decimos amén. Muy bien, pues tarea, empiecen a trabajar en su testimonio. Buenas noches, los dejo por ahora. Los que leen la Biblia conmigo, nos vemos mañana temprano. Bye bye. Adiós.